Bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Naharwadi. Un feliz Shabbat para todos los hermanos que se han suscrito a este canal. En esta mañana quisiera decirte, el amor no puede hacer caso omiso al clamor. Cada pecado que se comete toca las puertas del cielo. Ahora, ¿qué base tengo yo para decir esto? En Génesis 18:20 dice: entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra han aumentado más y más y el pecado se ha agravado en extremo, el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra golpeaba las puertas del cielo. Y no solamente el caso de Sodoma. En Génesis capítulo 4 nosotros encontramos otro caso. Dice Génesis 4:10, después que Caín mató a su hermano Abel, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada pecado golpea las puertas del cielo, reclamando retribución al pecador penitente. Grábese esto, hermano, para que usted no peque alegremente, o para que nunca peque, al menos alegremente. Subió el pecado del clamor de Caín y subió el clamor de Sodoma y Gomorra al cielo. Y aún en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 9, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertas por el testimonio que tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Adón, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Podemos ver que la sangre de las personas, en esta figura literaria del lenguaje llamada personificación, le están diciendo a Yahweh: haznos justicia. Cuando el hombre pecó, Satanás estaba pidiendo legalmente la destrucción de Adán, porque la paga del pecado es muerte, y como Adán pecó o como Eva pecó, ambos tenían que ser destruidos por Yahweh in su facto, en el momento. Pero Yahweh es tan maravilloso con sus hijos que no los deja solos. Por eso cuando él está investigando a Adán y Eva, Yahweh, viéndolos caídos, sin ese traje de gloria, desnudos completamente, entonces Yahweh le hace una promesa a la Quejilot, a Adán y a Eva. Y esta es la famosa promesa de Génesis 3:15 hasta el verso 21, que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya. Esto le está diciendo Yahweh a la serpiente. Y enemistad pondré entre ti y tu simiente, entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente en la palabra hebreo es Sera. La simiente de Satanás iba a luchar contra la simiente de Yahweh, que es Mashiach. Porque dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. Escuche bien, en el hebreo no dice esta, dice este, dando a entender que vendría un varón a hacer la guerra a Satanás. En hebreo dice este, realmente no es herir, el verbo es aplastar. Cuando se aplasta la cabeza, la serpiente muere. La traducción está incorrecta, no es herir, la traducción debe ser aplastar, shuk. Él te aplastará la cabeza y tú le morderás shat, tú le morderás en el talón. Cuando una serpiente muerde en el talón, ¿qué es lo que hace la serpiente? Inocula el veneno, y eso es lo que hizo Mashiach. Recibió la herida de muerte porque él murió por la raza humana. Entonces, el primer mensaje lo predica Mashiach a la serpiente, a Adán y a Eva, a esas tres personas, a esas tres entidades. La serpiente, símbolo de Satanás; Adán, símbolo de Mashiach; y Eva, símbolo de la Quejilot, de la Yeshivá. Por eso el dragón se llenó de ira contra la mujer. No fue a llenarse de ira contra Mashiach, porque Mashiach lo venció en el Calvario, pero contra la mujer sí se podía llenarse de ira. Y entonces la garantía era que la simiente, o la simiente que era Mashiach, según Gálatas 4:4, esa simiente iba a aplastar la cabeza a Satanás, a esa serpiente antigua de Apocalipsis capítulo 12:9, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, al aplastar la cabeza a la serpiente para siempre, dejarás de existir. Pero morder en el talón implica que iba a caer. Pero Yahshua se levantó al tercer día, temprano, como es ahora del Shabbat a las 4 de la mañana, ya había resucitado. Entonces Yahshua comienza a decirle a la santa pareja lo siguiente. A la mujer le dice: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Marido, serás el deseo, y él se va a enseñorear de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del fruto del cual te dije no comieras, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, caldos, salsa te va a producir, y vas a comer hierba del campo, y con el sudor de tu frente vas a comer pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo es tu construcción, y al polvo serás tornado. Y llamó el nombre de esa mujer
de Eva, por tanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahweh hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quisiera detenerme aquí para que lo analicemos. ¿Por qué Yahshua hace túnicas de piel? Porque según el ritual hebreo, se tenía que tomar un corderito sin defecto, sin mancha, y poner sobre la cabeza de este corderito inocente las dos manos del culpable. Y así se transfería la culpabilidad al animal. Porque escuche esto, el pecado no se perdona. Yahweh no perdona el pecado, Yahweh perdona pecadores, porque el pecado es imperdonable. Lo que Yahweh perdona es al pecador. Cuando dice, para que vuestros pecados sean perdonados, lo que está diciendo, tus pecados van a ser transferidos a otro, para que el otro te dé la inocencia y tú vivas inocente, como lo leemos en Isaías. Isaías nos dice, en el capítulo 53, ciertamente, el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. El verbo llevar es el verbo nacer en hebreo, y nasá no es llevar, es cargar. Es decir, Yahshua carga el pecado tuyo y mi pecado, porque lo porta, porque el pecado no se perdona, él perdona pecadores. ¿Me están entendiendo? Cuando la Biblia dice que perdona los pecados, es en el sentido técnico de que Yahweh me trata como si yo nunca hubiera pecado, pero realmente tiene a alguien que pagar ese pecado que yo cometí. Y ahí me dice Isaías 53, ciertamente él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que fue Mashiach, y nosotros lo tuvimos por azotado, por castigado por Yahweh y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, los míos, no los de él, porque él no pecó. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hermanos, ustedes pueden ver que Primera de Pedro, el capítulo 2 y los versículos 24 y 25 nos dicen que en él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, sirvamos a la justicia, por la medida de la cual hemos sido sanados. Es decir, este corderito sin defecto recibía el pecado de Adán y de Eva, y entonces, después que confesaba la culpa, ese pecado de Adán tenía que pagarlo a alguien. Entonces, ¿lo pagaba quién? El corderito, sin defecto, inocente, sin mancha, que recibía el pecado de Adán, porque él era la cabeza, y como el animal no tiene mente sino cerebro, en la cabeza que se ponía en las manos, y fue en la cabeza que Adán tomó la decisión de pecar contra Yahweh, y al tomar una decisión de pecar contra Yahweh, en ese mismo lugar, en la cabeza, tenía que reposar las manos y la culpa del animal inocente de este hombre pecador. Ahora, después de que Adán confesó su culpa, ¿qué más pasó? Veamos, Levíticos 4. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio y rociará de aquellas 7 veces hacia el velo del santuario. ¿Qué está diciendo esto? El sacerdote tenía que matar al animal. En este caso, el sacerdote era Adán. Tenía que degollar el animal. ¿Por qué no le cortaba la cabeza y lo degollaba? Porque ahí, en la degollación, es donde menos duele, en el cuello. Cuando degüellan a una persona o a un animal, sienten menos dolor que fuera una puñalada o una estocada en cualquier parte del cuerpo. Hermanos, esto fue lo que pasó. Entonces, ¿quién mata al cordero? Esa mañana es Adán, esa tarde, a las 3 de la tarde, porque Adán degolló el animal y esa sangre caliente la tomó Mashiach y la arrojó en un lugar específico del huerto del Edén, a la puerta del huerto del Edén. Ahí fue donde Yahweh derramó la sangre que Adán había provocado por su pecado. Y cuando Adán fue sacado del huerto, Adán iba ahí cada vez a adorar ahí donde estaban los querubines. Y ahí en el hebreo, cuando aparece una palabra sin el numeral 1, 2, 3, 4, 5, cuando dice el querubines, como no tiene numeral, el que le precede quiere decir que son 2. Por tanto, eran 2 querubines que estaban en la puerta del huerto del Edén. Y ahí, en esos 2 querubines, en el medio estaba la gloria de Yahweh, y sobre esa gloria se esparcía la sangre derramada por el pecador. Y por eso es que Apocalipsis 13:8 nos dice, con relación a ese cordero, la vida del cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cuándo es el principio del mundo? Tiene 2 connotaciones: cuando Yahshua se ofrece en el cielo a morir por la raza humana, cuando el hombre pecó, y segundo, cuando fue degollado el animal por Adán en el jardín del Edén. Con esto, toda la ira de Yahweh descansó o recayó no sobre Adán y Eva, sino sobre el cordero, ese mismo cordero que menciona Juan 1:29, que es
He aquí el Cordero de Yahweh que quita, no que perdona, dice que quita el pecado del mundo. La función de Yahshua no es perdonar nada más. La función de Yahshua es limpiarnos de toda maldad para poder ver su rostro con alegría cuando Él venga por segunda vez. Así que esta primera promesa de Mashiach en el jardín del Edén a las 3 de la tarde, siglos después, miles de años después, un día jueves a la puesta de sol, moriría Yahshua a las 3 de la tarde. Y gloria a Yahweh, porque no hay ninguna condenación para los que están en Mashiach. Suscríbase a este canal de YouTube, dele clic a la campanita, invite a otros, haga que sea gigante estas enseñanzas bíblicas para que el mensaje llegue a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé un excelente Shabbat.